Bueno, para practicar, les dejo, vamos a hacer el ejercicio 27 de la página 31, en el cual el mismo dice lo siguiente. Hallar el radio de un círculo que se considera equivalente a un rectángulo de base 11,52 metros y 1,57 de altura. Entonces, la equivalencia entre figuras geométricas significa que tengan igual superficie. Entonces, lo primero que procedemos es a sacar el área o la superficie del rectángulo, que es base por altura igual a 11,52 metros por 1,57 metros de altura. Entonces, esto nos va a dar un valor redondeando de 18 metros cuadrados. Entonces, yendo a esto, que tienen igual superficie, vamos a tener que el área del rectángulo va a ser igual al área del círculo, pi por radio al cuadrado. Entonces, si despejamos el radio, ¿qué nos queda? El área del círculo dividido pi por área del círculo dividido pi y todo radicado. Lo que sabemos que el área del círculo va a ser igual al área del rectángulo. Entonces, para reemplazar, nos queda que 18 metros cuadrados dividido pi nos da que, haciendo las cuentas, el radio da 2,4 metros, coincidiendo con lo que da el ejercicio ahí en la práctica. Ejercicio simple, pero tenemos que conocer el léxico, que significa que son equivalentes dos figuras, y es que tengan la misma superficie. Bueno, siguiendo un poco con el ejercicio 32 de la misma página, el cual dice hallar la superficie de un círculo inscripto en un cuadrado de 52 milímetros de lado. Entonces, graficando un poco para entender cómo es, tenemos un cuadrado, el cual es 52 milímetros, y el mismo escribe un círculo. Entonces, el círculo va a tener un radio tal desde el centro que va a ser así. No es difícil poder observar que el radio va a ser igual a la mitad del lado, que va a ser 26 milímetros. Entonces, el área del círculo va a ser pi por radio al cuadrado, pi por 26 milímetros al cuadrado. Entonces, ahí podemos encontrar que en ese caso el valor va a ser 2123. Ahora, la respuesta está en centímetros cuadrados. Y esto calculo que lo verán en física. Cuando tenemos superficie, el pasaje de unidad de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados es cada 2.
Entonces, el área del círculo va a ser 21,23 centímetros cuadrados, coincidiendo con lo que da de solución la guía de ejercicios. Bueno, vamos a hacer ahora una página para atrás, el ejercicio 38, que pide hallar la superficie de un pentágono regular inscrito, como quieran pronunciar, en una circunferencia de 30 centímetros de lado. ¿Sí? Que el pentágono esté inscrito en una circunferencia significa que está dentro, la circunferencia lo rodea. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ampliando un poco la circunferencia, me encantaría poderla hacer mejor, pero bueno, no tengo... vamos a tener que el centro de la misma está acá y acá tenemos un radio. Yo les había dicho que podemos formar una... o el radio puede ir hasta acá también. Pero yo les había dicho que podíamos formar una superficie a partir de varios triángulos. Entonces, ¿cómo podemos hallar? ¿Qué datos tenemos de esos triángulos? ¿Qué? A ver. Vamos a tener que 5 triángulos. Yo les había dicho eran de tipo isósceles. Y el dato que vamos a tener de los mismos, fíjense que el lado coincide con el radio, que es de 30 centímetros. Entonces, vamos a tener que tenemos un triángulo de 30 centímetros de cada lado. Ahora, el mismo isósceles. Vamos a tener otro dato. Y sí, ¿qué necesitamos en un triángulo cuando tenemos dos lados? ¿Y cómo sacamos el otro? Tenemos teoremas. Ahora, ¿qué necesitan esos teoremas? Un ángulo. ¿Podemos hallar un ángulo? Y este de acá lo podemos hallar. Que este sería el ángulo central. ¿Cómo hallábamos el ángulo central de un polígono? Era 360 grados dividido el número de lados. Como es un pentágono, va a ser 360 grados dividido 5, y esto da que el ángulo central va a ser 72 grados. Entonces, el ángulo central, lo escribimos arriba, es de 72 grados. Entonces, con esto, con los dos lados y el ángulo, podemos hallar el que resta, que sería ¿qué? El lado podemos hallar también. Pero también vamos a tener que hallar la altura, que sería la apotema. Asociadamente también podemos sacar los ángulos isósceles. ¿Cómo los obtenemos? Recordemos que la suma de ángulos interiores es igual a 180 grados en un triángulo. Entonces, ¿qué vamos a tener? El ángulo central más el ángulo isósceles más ángulo isósceles. Recordemos que estos son dos. Es igual a 180 grados. El ángulo central más 2 isósceles es igual a 180. Ergo, esto nos va a quedar que cada ángulo isósceles es 180 grados menos 72 dividido 2. Continuando aquí,
el isósceles, nos queda 108 dividido 2. Entonces, cada ángulo isósceles nos va a quedar de 54 grados. Entonces, haciendo un poquito de lugar, quiero mantener esto aquí. Vamos a dibujar cada ángulo. Teníamos que el central era 72 grados. Los isósceles nos daba 54 grados. Y teníamos también que el radio, ¿cómo es? Era 30 centímetros. A cada lado esto era 30 centímetros. Entonces, ya a partir de aquí podemos hallar, por trigonometría podemos hallar la altura. Podemos formar un rectángulo. Que va a quedar 54 grados. Como hicimos un triángulo recto, nos va a quedar de 36 y nos va a quedar la hipotenusa de 30. Pues yo dividí este triángulo individual a la mitad. Y a partir de ahí ya podemos hallar, sea, esto va a ser la base o el lado del pentágono dividido 2, pues recordemos que es esto que estamos haciendo, y vamos a obtener la apotema. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar? Y bueno, vamos a hacer que la apotema o también la altura del triángulo, vamos a escribir la altura para que sea más representativa, va a ser 30 centímetros por seno de 54 grados. Entonces, la altura o también la apotema, si tomamos el pentágono, nos va a dar 30 por seno de 54, nos da 24,3. La base, ¿qué va a ser? El lado dividido 2 va a ser 30 centímetros por coseno de 54. Entonces, esto nos queda 17,6. Pero es el lado dividido 2. Entonces, el lado, la base del triángulo, nos va a quedar de 35,2. Entonces, ya tenemos los datos para llevar adelante cada triángulo. Entonces, el área del triángulo, que el lado va a ser
lado o la base y esto va a ser la apotema. Entonces el área de cada triángulo va a ser base por altura dividido 2, o también la base, recordemos que es el lado del polígono, el pentágono, entonces esto va a ser 35,2 centímetros por la altura 24,3, todo dividido 2. Entonces, toda 35,2 por 24,3 dividido 2, y allí obtenemos que cada triángulo tiene 427,7 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cuántos triángulos isósceles de este tipo tiene un pentágono? ¿Cuántos lados tiene un pentágono? 5. Entonces va a tener 5 de estos triángulos. Entonces el área del pentágono va a ser 5 por área del triángulo. Va a ser 5 por 427,7, y esto nos va a dar que la superficie del mismo es 2138,4 centímetros cuadrados. Ahora, si lo pasamos a decímetros cuadrados, como reza la solución de la guía, recordemos que en superficie pueden hacer la equivalencia tenemos que correr de a 2 y esto va a ser 21,38 decímetros cuadrados. Aquí está la superficie. Entonces, la conclusión es que para partir de una circunferencia tenemos que ver qué está en asociación con la figura, que va a ser el lado de cada triángulo que lo forme, isósceles, y posteriormente tenemos que sacar las partes de cada triángulo con el teorema que nos sirva, y posteriormente, sacando ya la superficie de cada triángulo, sacamos la superficie del polígono regular. Es esa una manera simple de poder obtener, como les dije, partiendo de figuras simples llegamos a figuras grandes. Bueno, gente, espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video. Gracias.